Bueno, pues buenos días y buenas tardes. Eh, Vamos a continuar con nuestro estudio de cómo caminar hacia el bien, que eran los temas relacionados con el mal. Les recuerdo que estamos viendo autodefensas psíquicas, obsesiones y posesiones con un enfoque teosófico en el pensamiento de Buda, Cristo, el Mahachohan, Torkom Saraidarian, que son de los autores nuevos que fueron teósofos y son mucho más recientes, John Fortune, los maestros de sabiduría, el maestro M y el maestro KH, que hemos revisado en otros momentos, Charles, Peter, Taimni, Annie, Besant y Blavatsky. Bueno, eso más o menos, son todos los que están en las fotos que están aquí. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burman. Segunda invocación. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento, que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol, que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra, que como un santuario todo lo posibilita, como el agua, que como un torbellino todo lo disuelve. Queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Nos faltaban dos slides para terminar con la síntesis del aura desde el punto de vista de Leadbeater. Nos habíamos quedado con el aura segunda y ahora vamos a hablar del aura tercera. El tercer aura que hemos de considerar, dice Leadbeater, es la que representa a Kama o el deseo. No sería estrictamente correcto decir que este es el Kama Rupa, pues este nombre no se aplica. Entonces, en la página 419, propiamente hablando, sino la imagen del cuerpo físico, que tras la muerte forma por medio de los materiales de esta tercera aura. Y es el campo de manifestación de Kama, el espejo en el que se refleja todo deseo, toda sensación y todo pensamiento de la personalidad. Repito, este es el espejo sobre el cual se refleja Kama. Y eso incluye entonces a todas las que son las sensaciones, los pensamientos que pertenecen a la personalidad. Es de una sustancia de donde se forma una forma material de los malos elementales que crea el hombre. Repito, es de su sustancia de donde se forman de una manera material los malos elementales que crea el hombre durante su vida y que ponen actividad por sus malos y vastos e inferiores sentimientos. Del mismo elemento, pero más raramente sacan también su cuerpo los elementales bienhechores engendrados por los buenos deseos, de la misma materia. Y también de esta materia se forma el cuerpo astral, que permite a los que están en estado de hacerlo viajar sobre otro plano mientras que su cuerpo duerme. Repito esta última parte, y también de esta misma materia que está comentando Leadbeater se forma el cuerpo astral que permite a los que están en estado de hacerlo viajar sobre otros planos mientras su cuerpo duerme. Tercer párrafo. Como puede comprenderse, las manifestaciones de esta aura, tan especialmente fugitiva, su coloración, su brillo y el número de sus latidos cambian completamente a cada instante. Ya vimos que puede haber, entonces, puede estar relacionadas con cosas kámicas, con sentimientos y deseos, etcétera. También puede estar relacionado con cosas buenas, las partes bienhechoras, que se engendran a través de los buenos deseos, y también, entonces, las formas a través de las cuales las personas pueden hacer viajes y pueden separarse de su cuerpo. Continuamos. Un acceso de cólera llena el aura de ráfagas rojizas sobre un fondo oscuro y un espanto súbito transforma instantáneamente todo en una masa lúgubre de gris lívido. Estos son los colores entonces que reflejan los estados emocionales y que se ven por parte de los clarividentes en el aura. Es menester, sin embargo, saber que si estas manifestaciones áuricas son temporales, su registro en la casa no lo es. Repito, es menester, sin embargo, saber que estas manifestaciones áuricas son temporales, es decir, ocurren y se quitan, pero el registro de lo que ahí pasó se queda, es decir, se queda en la casa. Aunque el elemental creado por un mal deseo cese de existir tras un periodo de tiempo proporcionado a la energía de ese deseo, las fotografías de cada uno de los instantes de su existencia y de cada uno de sus múltiples efectos quedarán impresos en ese registro acásico.
contribuyendo con una justicia absoluta a la producción del karma de su creador. Repito, es menester, sin embargo, saber que si estas manifestaciones áuricas de la persona que decidió, aquí puso dos ejemplos, tener ráfagas rojizas sobre un fondo oscuro porque tuvo un acceso de cólera, que puede ser tan largo o tan corto en función de la energía que haya puesto en esta reacción, es menester saber entonces que aunque esto se va a acabar pronto, es decir, cuando termine entonces la energía que puso en esta cólera, en realidad los efectos van a quedar registrados en la casa. Y como aquí dice, tras un periodo de tiempo proporcionado, la energía tras un tiempo proporcional de energía, de ese deseo, las fotografías de cada uno de los instantes de su existencia y de cada uno de los múltiples efectos quedan impresos en el registro acásico, contribuyendo con una justicia absoluta a la producción del karma de su creador en función de los efectos que dicho cólera haya producido en terceras personas. Ahora vamos al aura cuarta. Muy estrechamente unida al aura cámica se encuentra el cuarto aura, la del manas inferior, que registra exactamente los progresos de la personalidad. Y esta es la última, me parece, de la síntesis que hice de Leadbeater para luego pasar a la forma como describe el aura Torkom Saraydarian con una parte intermedia que vamos a revisar. Hállase, sin embargo, formada esta cuarta aura por un orden de materia más elevado, más sutil que el de la sustancia cámica, que corresponde a los subplanos inferiores del plano mental o de bachánico. Es decir, es la inferioridad de lo mental, pero es la superioridad de lo astral. Entonces, es los subplanos inferiores del plano mental o el plano de bachánico. De esta sustancia está formado el vehículo en el que la personalidad pasa su periodo de sueño en el Devachan. Hay que recordar que el Devachan se da entre más o menos entre el segundo o tercer nivel, subnivel del mental hasta el cuarto o quinto, dependiendo de la persona que nos lo explique o de la corriente que nosotros leamos, pero están, digamos, a la mitad del mental. Entonces, por eso está comentando esto. De esta sustancia está formado el vehículo en el que la personalidad pasa su periodo de sueño en el Devachan. Y de ella está formado también el Mayavi Rupa, el cuerpo de que el adepto o el discípulo se sirve para obrar sobre el astral o los subplanos devachánicos inferiores. Pues es un vehículo superior bajo todos los aspectos, bajo todos los respectos al cuerpo astral del que hemos hablado ya. Este cuarto aura representa en suma el estado medio de las auras inferiores a ella, pero es algo más, pues aparecen en la misma rayos de intelectualidad y de espiritualidad que no dejan huellas sobre las envolturas inferiores. Segundo párrafo, si las llamas coloreadas formadas por las vibraciones engendradas por los deseos se producen frecuentemente y con intensidad en el aura cámica, provocarán por fuerza vibraciones correspondientes en este aura manásica inferior, produciendo en ella un tinte permanente del mismo color. Es así también como este aura se puede leer las disposiciones generales o el carácter de una persona, sus buenas y peores partes. Repito, es así también como en esta aura los clarividentes pueden leer las disposiciones generales o el carácter de una persona, sus buenas y peores partes. Y en algunas de las corrientes en relación con esa aura pueden registrarse los cuadros de la pasada personalidad terrestre, cuadros sobre los cuales pueden leerse algunos clarividentes como si estuvieran leyendo un libro. Cuando durante el sueño un hombre abandona su cuerpo, la mayor parte de la tercera aura, el cuarto y los que le siguen por debajo le acompañarán, mientras que la primera y la segunda, más débil, residuo de la tercera, que no se han empleado para la formación del cuerpo astral, quedan en su cuerpo. Y ha de retenerse en cuenta que si este hombre ha de pasar a un plano superior, el devachánico o el espiritual dejará más numerosas auras tras de sí. Es decir, va pasando dimensiones que son menores tras de sí para poder llegar a las dimensiones, pues que no son superiores, pero por lo menos son superiores a las astrales. Y entonces por eso dice eso, y ha de tenerse en cuenta que si el hombre ha de pasar de un plano superior, el devachánico espiritual dejará necesariamente atrás de sí a un montón de dimensiones. Es interesante conocer los matices que las diversas cualidades mentales o morales pueden dar las auras tercera y cuarta, la cámica y la manásica inferior. Esto es un tema de estudio de los más complejos y difíciles de proseguir y en el que la ecuación personal de los diversos observadores entra por mucho, lo que hace además que haya difícilmente un completo acuerdo. La verdad es que solo tras un cuidadoso estudio y una larga práctica se puede asegurar uno la visión sobre el plano astral y los demás. Precisa además un alto nivel de instrucción para no equivocarse y recoger aquello que pueda contribuir a exagerar la ecuación personal cuando esto se requiera. Todo esto lo dice entonces Leadbeater, estamos terminando el repaso
de lo que dice Leadbeater del aura. Esta es una explicación técnica por un teósofo muy afamado, muy desarrollado, todos lo conocemos, que es Charles Leadbeater. Nos vamos a pasar ahora a la forma como lo trabaja Torkom Salaydarian, porque él nos va a hablar de esta misma aura, pero ya de una manera más defensiva relacionada con los ataques del mal. Vamos a ver ahora cosas que afectan el aura. Ya vimos qué es el aura, cómo se va desdoblando, cómo son de alguna manera una serie superpuesta de niveles que pueden ser todos vistos y que quedan en la luz astral y que tienen tres formas. Todo eso ya lo vimos y lo vimos la clase pasada también. Ahora vamos a ver cosas que puedan afectar el aura. Bueno, amuletos y talismanes pueden servir para fortalecer las defensas de la individualidad y por lo tanto entonces pueden hacer que el aura esté más saludable, más fuerte, más y que sirva para los propósitos de defensa. Un amuleto es un objeto simple de procedencia natural, al cual se le atribuyen cualidades especiales, y el talismán es un objeto personalizado elaborado con un metal o mineral que lleva inscripciones figurativas. Entonces podemos usar amuletos o talismanes. Y ya vimos la diferencia, repito, el amuleto es un objeto simple de procedencia natural al cual se le atribuyen cualidades especiales porque se les ponen, se intencionan sobre estos objetos que tienen formas específicas la intención de proteger a las personas. Bueno, y luego tenemos el talismán, un objeto personalizado elaborado con un metal o mineral bajo un montón de características y rituales. Se hacen en tiempos determinados, en lugares determinados, con temperatura determinada, con una serie de hay una serie de condiciones para que se haga un talismán y al cual se le ponen inscripciones figurativas. El amuleto aporta una protección general, mientras el talismán es un poco más personalizado, un fin determinado. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de lo que son amuletos y talismanes. Uso de amuletos poderosos. Vamos a hablar aquí de los más poderosos. Es el famoso cubo de Metatron, que es muy conocido. Este es el sello de la Sociedad Teosófica, que algunos teósofos famosos, que ya no viven, que ya han desencarnado, pero me llegaron a comentar en algún momento dado que eran utilizados incluso para hacer ciertos como exorcismos menores, cuando eran colocados en la cama del sujeto que estaba siendo sometido a pesadillas o ataques o lo que fuera. Está hablando del sello de la sociedad por la cantidad de signos que tiene. Por supuesto, intencionado y arreglado, por eso está hasta arriba, está el cubo de Metatron, que también es muy poderoso. Y que es de los más poderosos que hay, que es el famoso el pentagramón. Por el contrario, parece haber surgido una tradición occidental de magia renacentista. Dice aquí, bueno, los estudios que hay, pero en realidad hace referencia a un pentáculo de Salomón con el poder de exorcizar demonios. ¿Qué tiene el signo? Pues todo esto tiene un montón de representaciones todas metidas en un pentagramón y ahí está el principio femenino que es el número 2, el principio masculino que es el número 1, Júpiter que aparece aquí con este signo de la Z, el espíritu o éter, el espíritu etérico, la vigilancia eh, divina y entonces el tetragramón, como lo estamos viendo acá, ya de este lado tiene el Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad y el Verbo, que aquí está el 1, 2, 3. El cáliz, aquí está puesto también. El Adonai, que es el nombre de Dios que utilizaban los hebreos en la tradición judío-caldea y que significa todo tipo de Dios manifestado. Marte como fuerza, que ya sabemos a qué se refiere. La luna está en esta zona de aquí. El rigor y la misericordia, otra vez en hebreo. Están los bastos, la omega, el alfa y omega, el omega como la parte final del uroboro, el caduceo de Mercurio, la espina dorsal humana, el ida y el pingala y los chakras, los espadas, Saturno, los oros, el Keter y el logo, la corona, el sol, el Venus, Mercurio, Marte, etcétera. Venus es la enorme cantidad de signos que hay sobre un tetragramatón completo. A veces el tetragramatón no viene completo, nada más viene con los signos y los signos son relacionados con un cuerpo humano que aparecen sobre la fosa ilíaca derecha, sube hasta la punta, siempre la punta hacia arriba, como sabemos, porque hacia abajo ya sería hacia el mal, y después baja hacia la fosa ilíaca izquierda, la fosa ilíaca izquierda sube hacia lo que sería el hombro derecho, del hombro derecho al hombro izquierdo, del hombro izquierdo baja otra vez al punto de origen, con lo cual entonces se acaba de armar lo que sería el tetragramatón, por lo menos cuando se pinta o cuando se dibuja en su versión más simple. En su versión más compleja habría que ponerle todos los agregados que son los que aparecen aquí. Y este es un amuleto muy poderoso. La manera de hacerlo es con el brazo extendido,
estando de pie principalmente, y entonces se aparece en la fosa ilíaca, como habíamos dicho, y hay que pronunciar ciertas cosas. Lo primero es el Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopiyana, Balabaya, Soja, y aparte tiene una entonación que puede hacer, si puede bajarse ahora, como se puede bajar todo, se puede bajar de YouTube para que vean ustedes entonces cuál es la entonación que hacen a través de mantras, sobre todo en los países orientales. Bueno, este es uno del amuleto, de los amuletos más poderosos que hay de protección. Otros de las oraciones que son fuertemente protectoras es el Om Mani Padme Hum, se traduce como "Oh la joya del loto", es uno de los mantras fundamentales y más populares por armar en todas las enseñanzas de Buda. En la zona de Dharamsala, cuando uno utiliza, porque muchos turistas como nosotros utilizamos el anillo que tiene el Om Mani Padme Hum, pero los monjes que tienen mucho desarrollo dicen que realmente no deberíamos utilizar nosotros como seglares o como seres mortales comunes y corrientes un anillo de plata con ese signo, porque el signo es como tiene que llevarse con más respeto, con más precaución, por lo menos en alguna ocasión se nos ha dicho eso. Vamos a analizarlo, esto es entonces el cómo se escribe, y aquí tenemos entonces la sílaba, que es el O, Ma, Ni, Pad, Me, Hum, y aquí entonces las 6 paramitas que están: meditación y dicha, paciencia, disciplina, sabiduría, generosidad y diligencia. Todo eso se invoca cuando se está haciendo nos lo invoca para regresar al camino medio, con disciplina, con sabiduría, con generosidad, con diligencia, con paciencia y con meditación. ¿Qué purifica? Pues la primera, el orgullo y el ego, la envidia, lujuria por el entretenimiento, la pasión y el deseo, en el caso de Ni; en el caso de Paz, la estupidez, es decir, la ignorancia, prejuicio; Me, la pobreza y el deseo de poseer; y Hum, la agresión y odio. Bueno, entonces esto es lo que purifica o limpia, estas son las paramitas a las que está vinculado, y el reino samsárico de los devas, asuras, humanos, animales, pretas y narakas. Bueno, los colores blanco, verde, amarillo, azul, rojo y negro. Los símbolos de la deidad: sabiduría, compasión, calidad y actividad, ecuanimidad, dicha, calidad de compasión, reinos perfectos. Bueno, desearles que nazcan una vez que esto se hace con regularidad, el reino perfecto de Potala, el reino perfecto de Potala, el Dawa Chen, en la presencia del protector Chen Xing, el reino perfecto de Potala y la presencia del trono del loto de Chen Xing. Bueno, si le quieren tomar una foto o se esperan a que esto salga ya en YouTube para que puedan analizarlo con cuidado y ver con cierto detalle, entonces en cuál de las sílabas se hace más referencia en función de lo que necesita el paciente que ustedes estén tratando, que puede ser, si fuera paciencia, pues, Om Mani Ni Padme Hum, haciendo referencia más en la Ma; si necesita disciplina, Om Mani Padme Hum; y si es generosidad, Om Mani Padme Hum. Y luego ya hay que poner esto en función de cuando ya uno está como más equilibrado, entonces ya se canta, como sabemos que es muy conocido porque se ha popularizado mucho: Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ya creo que todos lo han escuchado, y si no, también lo puede bajar de YouTube para que lo escuchen. Tiene una construcción silábica más o menos de cinco tiempos, y esta se repite y se repite unas 88 veces normalmente se usa con el rosario tibetano. Bueno, pasamos a lo que sigue. Repaso sobre los famosos dilemas para no meternos en problemas, herramientas para caminar hacia la luz. ¿Desde dónde? Pues desde la ignorancia o la oscuridad. Bueno, ¿desde dónde y hacia dónde? Eso es muy importante. Aquí está el camino que se va hacia la mano derecha, como ya sabemos, hacia el bien. Entonces, ¿desde dónde? Pues desde donde estemos hacia la derecha. Bueno, vamos a empezar a analizar esto, que es un poco más complicado. Esto ya lo sabemos, este es el manas superior. Del otro lado tenemos el manas inferior. Y aquí tenemos entonces en el Canon Palí, dice a la mitad del párrafo intermedio de la parte gris del budismo Theravada, dice la frase camino medio, se describe a la descripción que Buda da sobre el noble o octuple sendero y cómo mantenerse en medio, como una forma de actuación. Filósofos posteriores también han utilizado la denominación del camino medio para referirse a las enseñanzas de Buda como un punto de vista o ubicación entre los extremos o dos extremos de la existencia y no existencia. Es decir, el camino medio también es estar en un espacio que no está ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Es como el punto central, es mantenerse en el centro de equilibrio. Y entonces tenemos aquí en el Canon Pali, por ejemplo, algunas de las cosas que también se pueden invocar a través de las frases que en el Canon Pali son pronunciados como paña, sabiduría; diti, visión o comprensión correcta; sankapo, pensamiento, determinación correcta; con sila, que tiene mucho que ver con todo esto, que sería la conducta ética o virtud;
Aquí no se pone correcto porque en sí misma la conducta ética o virtuosa es correcta. Bajá, el hablar correcto, calmando, el actuar correcto, ajá, el medio de vida correcto, el vayamo, es el esfuerzo correcto, el sati, la atención correcta y la conciencia del momento correcto. Y todo esto, si se hace bien, lleva primero al equilibrio, a un punto de medio correcto y luego al samadhi, la concentración o meditación correcta, y a su vez esto, a lo largo de las encarnaciones, a la liberación. Bueno, entonces, esta es otra de las rutas para que la persona pueda estar suficientemente equilibrado y ese equilibrio evite entonces el que pueda ser atacado. Vamos arriba a lo que dice Manas, lo más importante, entonces, quitándolo de Rama Prasad, que es muy común, y de la filosofía Sankhya, vamos a ver lo que termina, es el órgano interno de percepción según la filosofía Sankhya. Y conocimiento, pero en la parte después de lo azul aparece lo que a mí me interesa, es también la facultad que hace todo esto, porque sabes que en sánscrito siempre es polisemántico, es polisémico, es un lenguaje polisémico que tiene muchos en función de cada contexto, tiene un significado diferente. Entonces, la facultad que hace que el ser humano sienta, que desea, duda, piensa, discurre, reflexiona. La mente impulsiva que incita a funcionar a los 5 órganos de acción. Así pues, el referido sistema, el Sankhya, dice, la voz de Manas viene a significar mente, pensamiento, alma, ánimo, corazón, sentimiento, inteligencia, razón, conocimiento, intención, voluntad, inclinación, deseo y disposición, según el contexto en el que se encuentra. Todo eso entonces, de alguna manera funciona, tiene que ver con el Manas. Y la parte del Manas que está utilizando todo eso hacia lo superior, entonces sería el Manas superior y el otro pues sería el Manas inferior que está de este lado. Entonces tenemos aquí la parte búdica, esta sería la zona de Atma Buddhi, que no la pongo aquí porque no la pone en la parte radial que se explica esto. Luego tenemos una vibración que es meramente búdica, después Buddhimanas, que es otra zona otro punto medio. El punto medio entre el mana superior y Buddhi es el Buddhimanas, que es un punto medio. De ese punto medio, si vamos en descenso, bajamos a manas, el mana superior. De la parte superior de mana superior a la parte inferior del manas al mana superior, que sigue siendo mana superior, pero es un poco más degradado, tenemos otro punto medio. Y cuando queremos pasar de la parte inferior del mana superior al pensador, entonces tenemos un siguiente punto medio que es este, y luego estamos al punto central de la gravitación, que es el pensador, y ya nos vamos para abajo. La parte superior del manas inferior, aquí tenemos su término medio, la parte inferior del manas inferior, tenemos también el punto medio del kama manas, de la parte inferior del manas inferior y la parte, pues no superior, pero la parte cámica, tenemos entonces el kama manas, que es una animalidad con mente, como se describe normalmente en el canon Pali, y después tenemos el kama en pleno derecho y luego el kama kama, es decir, el kama consigo mismo, que es la animalidad sin mente. Mucho más peligrosa la animalidad con mente. Bueno, esto es entonces para entender un poco qué nos jugamos cuando estamos con el pensador activado y el pensador activado hacia qué punto intermedio quiere poner el primer pie y después de poner el primer pie pone los dos pies y ya está en pleno derecho en la parte inferior del mana superior, en la parte superior del mana superior y en la parte entonces del kama manas, por lo tanto entonces empieza a ser influido por toda la zona esta de luz. Bueno, igual revísenlo ustedes ya por su cuenta cuando esto se publique o si no le toman una foto para que puedan ustedes leerlo y estudiarlo con cuidado. Pasamos a lo que sigue, la ley de evolución, la tendencia o fuerza que impulsa al progreso ascendente de las mónadas, que habiendo bajado por el arco descendente, que eso ya lo pasamos por suerte, vamos ahora por el ascendente, por eso aparecen aquí todas las flechas que empujan hacia arriba. Pero todavía hay contraflujos, todavía hay attachments, todavía hay un montón de cosas que no nos dejan subir, por lo tanto entonces siempre se produce aquí una lucha. Bueno, pues algunas cosas para entender esto, y aunque ya lo entendemos, esto es bueno, aquí está el Mahapralaya, están aquí todas las razas en las que vemos los globos, cosas que hemos estudiado y dónde andamos. Aquí están las razas que corresponden entonces a este cuarto globo, está la raza polar, la hiperbórica, la lemúrica, la atlante y el área donde estamos. Entonces, es el periodo terrestre y aquí aparecen entonces otros círculos para poder explicar esto y esto pertenece lo hacen los teósofos norteamericanos, me pareció un buen esquema para ver dónde andamos. Pues estamos aquí, ya estamos de subida, pero todavía estamos muy abajo. Y aquí están algunas de las descripciones de hasta dónde llega la influencia, por lo menos medible, de lo que tiene entonces el Parabrahman con cada uno de las esferas de conciencia que se van entonces disminuyendo en función de cómo esto va bajando. Y aquí se interrumpen cuando viene ya el ego como animal y el cuerpo físico. Y aquí, bueno, viene la descripción y eso también es entonces de la teosofía norteamericana.
Bueno, vamos ahora con algunas reflexiones a este respecto. Tras repetidos nacimientos, el manas, la mente, entero, adquiere una condición sublime, es decir, va para arriba ya, va a empezar a subir. Para eso tiene que deshacerse de toda la bajada, que ya vimos ahí cuál es. Entonces se reconcentra en la individualidad, es decir, hace una reconcentración en su propia individualidad para repararse interiormente. Y el hombre purificado a base de mucho esfuerzo, ya lleno de altruismo, suponiendo que haya llegado a eso, absoluto, iluminado por la luz del mana superior, es decir, por la versión más elevada de la mente, goza de la visión del ojo interno, de la intuición pura, y se convierte en un verdadero genio, en un Mahatma. Todos vamos a llegar ahí, se supone, y entonces para eso tenemos que hacer muchos esfuerzos. Entonces el hombre adquiere plenamente el libre albedrío real, que es cuando estamos hasta arriba. Y su voluntad opera siempre de acuerdo con la ley divina, es decir, es un libre albedrío siempre que siga la ley divina. Si no sigue la ley divina, no es un libre albedrío. Y aquí hay una confusión filosófica compleja, que no voy a entrar en ese detalle, pero entonces mala comprensión del libre albedrío lo ubica como que podemos también decidir entre lo malo y lo bueno. Otro de los poderes del mana superior es el llamado Kriya Shakti. Y esto es muy importante para este curso del mal, o sea, el misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados fenomenales externos y perceptibles gracias a su propia energía inherente. Es decir, una persona cuando ha evolucionado y ha conocido los poderes que tiene la mente a través del mana superior, puede generar por la forma de Kriya Shakti un misterioso poder de pensamiento que le permite producir resultados fenomenales, o sea, producir cosas en el plano físico. Bueno, y vamos a analizarlo aquí con más detalle. Tenemos aquí el camino medio, que es este que está aquí en medio, y luego tenemos un primer camino medio del camino medio, es decir, cuando la persona se empieza a medio salir del camino hacia arriba, y esto ya correspondería al ego espiritual. Y si sigue caminando más hacia arriba, llega al ego divino, y si sigue caminando, puede llegar entonces a rozar ya lo que es el terreno completo de los dioses mayores. Tenemos las grandes clasificaciones ocultistas de dioses mayores, dioses menores. Entonces, bueno, aquí estarían los dioses mayores, como vislumbre, los dioses menores, y aquí estaríamos apenas saliéndonos del camino medio hacia arriba. Pero también nos podemos salir hacia abajo. Y entonces tenemos aquí el ego humano y el ego personal hacia aquí abajo. Y del ego personal nos vamos al ego bestia, es decir, al kama con mente, y luego lo que sería ya el cuerpo físico propiamente dicho. Estos son los mismos elementos que habíamos visto, y tiene las flechas, aparecen en vertical y en horizontal para saber cuáles son las tentaciones para abajo y cuáles son las inspiraciones para arriba, y dónde estamos cuando estamos equilibrados. Estamos más menos uno, es decir, menos uno sería lo que sería el ego personal, más uno sería el ego espiritual, y el cero estamos entonces en el ego humano. Bueno, y ahí si nos movemos y no nos identificamos ni con lo malo ni con lo bueno, pues vamos haciendo entonces un buen uso de la propia encarnación. Y si tenemos ya el desarrollo suficiente, porque vemos entonces que están activadas una serie de cosas que no teníamos en las anteriores, pues ya podemos caminar hacia lo que sería el ego divino, etcétera, etcétera. Bueno, a eso se refiere este slide. Vamos con las reglas de interacción. Aquí tenemos a uno más desarrollado y a uno menos desarrollado. El menos desarrollado hace una provocación al que está un poco más desarrollado. Y el que está más desarrollado tiene un signo de interrogación, y como tiene un signo de interrogación, tiene aquí un dilema. Es o devuelve la agresión, es la devolución, pero si devuelve la agresión, está utilizando resentimiento y venganza, es decir, reacciona a la provocación y utiliza resentimiento y venganza, y lo que pasa es que tiene una degradación, que dice aquí abajo. Pero si después de procesar esto, como dice el erudito que ahora es canadiense, y que dio una conferencia allí en Adyar hace un año y medio aproximadamente, Ravi Ravindra, él dice, bueno, podemos tener react o respond, lo pone él. React es que por entonces resentimiento y venganza que surgen de la provocación, nos provocan, nos tocan las partes íntimas de las personas que queremos, y pues reaccionamos. Y eso es reaction, es react, y entonces devolvemos y pues ya nos degradamos. Ya logró jalarnos hacia él la persona y nos hizo densos. Pero si lo que usamos es respond, como dice él, y entonces procesamos interiormente y entendemos este truco,
Lo que hacemos entonces es que todo el mal recibido tratamos de sublimarlo y lo subimos aquí, a Buddhi. Entonces aquí se usa perdón y comprensión. Esto genera una transformación, la transformación genera una evolución y entonces a través del desarrollo vamos hacia la liberación y bueno, este es el camino de desarrollo que los teósofos tenemos casi obligatoriamente que seguir, aunque no siempre lo seguimos. Bueno, ignorancia. Lo que nos jala para abajo es la causa de los males y tormentos que afligen a la humanidad, porque nos hace apreciar lo que es indigno, cuando somos ignorantes, ponemos como digno lo que no es digno, es decir, apreciamos lo que es indigno de aprecio. Y nos afligimos por lo que no debiera afligirnos, nos preocupamos por cosas que son irrelevantes. Además, tenemos lo real por lo ilusorio, cuando no sabemos diferenciar entre lo real y no real, como dice a los pies del maestro Krishnamurti en sus formas más básicas de reflexión. Porque pasamos nuestra vida corriendo en pos de objetos indignos, descuidando lo que en realidad es lo más valioso, en nuestro interior y en el interior de las personas que dependen de nosotros. Y además, según el Dharmapada, la ignorancia es el peor de todos los estigmas que puede el hombre arrojar sobre sí mismo, y eso está en Olcott, en su catecismo budista de la 42ª edición. Bueno, esa es la ignorancia. Con esto luchamos. Y esta es la que nos lleva a entrar en este ciclo. Y si entramos en este ciclo, ahí nos vamos, 2 encarnaciones, 3, 5 días, hasta que pasamos de año. Y cuando pasamos de año, entramos aquí. A lo mejor con una sublimación muy suave, después una sublimación mediana, después una sublimación con una transformación real, y entonces después de la transformación con una verdadera evolución, porque hay una transmutación. Logramos transmutar el mal y convertirlo en bien, como lo hizo Buda en algún momento de su liberación. Es posible utilizar fuerzas espirituales si el operador queda la más leve huella de egoísmo. Bueno, la zona libre es donde estamos todos aquí, donde debería habitar la presa antes de ser cazada, pero hay un cazador, el oscuro es un cazador, y entonces quiere que éste se meta aquí, en su coto personal. Entonces aquí está la presa fuera del dominio enajenable. El enajenado es el que se deja gobernar o alienado, y el detentador, que se llama, es el que toma la fuerza. Si logra atrapar a la fuerza, con engaños principalmente, lo mete aquí al coto. Y este es el coto del cazador, que es una zona de posesión. Algunas veces con ayudas, sobre todo de los maestros, de las personas de luz, con ayudas logra salir del coto. Esa sería la persona que ha recuperado su libertad, pero por supuesto el cazador, la araña, trata otra vez de regresarlo a la zona donde estaba. Peirce entonces citó al hombre, vamos a verlo aquí esto psicoanalíticamente, como un signo dentro de la dinámica simbólica, incluido lo que él llama categoría de terceridad. Y la terceridad es que necesito algo tuyo para colocarlo en mí. Entonces es un objeto y eso es independientemente del daño que te cause, porque te lo voy a arrebatar. Te voy a quitar algo que por lógica y por los rituales establecidos es tuyo, y entonces con eso voy a hacer una terceridad. Es un signo en relación a otros signos, es un signo que al portar algún aspecto o cualidad que conecta con el objeto, dice el cazador, le dice a su víctima de secuestro, tú vives para mí, voy a extraer de ti lo que me interesa a mí y te mantendré vivo mientras dure el proceso, por eso está dentro del coto. Atacaré cualquier distracción que tengas que altere este propósito para dormirte y haré que veas razonable tu cautiverio, que lo veas como normal, lo autorices e incluso pienses que todo ha salido de ti y no de mí, es decir, que tú estás ahí por voluntad propia y no porque te haya yo cazado a ti. Todo esto hace entonces es un trabajo mental que hace el cazador o araña. Lacan en el psicoanálisis destaca que cuando dice la verdad el sujeto pasa a ser un objeto. Cuando dice que la verdad del sujeto pasa a ser un objeto, la verdad como objeto ya no es una verdadera verdad, es algo que ha sido transmutado para mal, ha sido transformado, es decir, con una retórica vergonzosa. Bueno, estrategias para agregar a una persona a una zona de beneficio personal. ¿Cómo le hago para llevar a una persona de la que requiero algo hacia allá? Puedo usar cosas un poco más mejores y cosas peores. Convencimiento honesto sería lo más honesto, a ver si quiere entrar y le decimos de qué se trata y qué le voy a dar a cambio. Chantaje pasivo, o lo haces o puedo yo decir algo que no te va a costar. Chantaje activo, una amenaza. Manipulación pasiva, usar ideas falsas para que el sujeto quiera entrar ahí. Manipulación activa, utilizar algún transportador activo, algún familiar, alguna persona que sea muy importante para la persona para que se meta. Tortura psíquica o física, ataques psíquicos, aquí entramos ya en el terreno de la hechicería, entonces el que sabe hacer ataques psíquicos usa ataques psíquicos, whispers etéricos, que son como susurros,
en donde continuamente se le está diciendo, hace un acercamiento astral y le dicen a la víctima que se meta, que le conviene, que se meta, que salga de donde está, que salga de donde está, que no le conviene, y se lo dicen miles y miles de veces y la persona se mete. Implantes, envío de entidades con propósitos de sometimiento, magia para engañar y propiciar razonamientos que benefician al cazador, hechicería para impedir argumentos perniciosos en la mente, etcétera. Todo esto hace el cazador y al final, ¡pum!, ya está dentro del tipo. Y esto es como la araña que le manda una tela, o sea, construye un portal y permanentemente desde afuera está mandando y mandando y mandando y mandando señales a la víctima. Y entonces la víctima, mientras este portal esté vivo, pues va a estar ahí, obviamente, sometida. Lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver después, en ya las herramientas para al acercarnos a la luz, es que hay que cortar estos portales. Estos portales son pegajosos, como son las telas de la araña, y hay entonces que habilitar entonces espadas o incluso se pueden utilizar cuchillos especiales que tengan una forma de cruz, que ya habíamos visto, nos había dicho Dion Fortune que se pueden hacer, y después los consagramos, y después de consagrarlos les ponemos fuego azul, y con fuego azul empezamos entonces a tratar de rasurar toda la estructura del aura. También podemos invocar al arcángel Miguel a través de su propia espada para moverla con gran velocidad y que cada vez que pase por donde están esos portales los rompa y rompa absolutamente todos los portales. Y el muñón que va hacia adentro de nosotros, que es este, que se queme con el fuego azul hasta la raíz. Entonces tenemos que observar cómo se quema completamente y el otro muñón, que es el que nos conectaba con el captor, se aleja y poco a poco va regresando a su fuente. Esas son algunas de las cosas entonces que se hacen para que una persona pueda romper este tipo de vinculaciones cuando las vinculaciones ya han sido hechas. El cazador, que se llama detentador, es un hechicero que sabe hacer magia para propósitos egoístas, entonces controla y manda sobre otras mentes y se sirve de ellas para sus fines. Y ahí vemos entonces que una persona que normalmente no operaba de una manera, ahora empieza a operar de maneras muy raras y extrañas. Y entonces, como está operando de maneras muy raras y extrañas, debemos suponer que probablemente la persona esté atacada psíquicamente. Puede tener diferentes intereses y estar más cerca de lo que imaginas. La persona que hace eso, el captor, debemos entender que maneja magia, es un mago, hechicería, embrujos, fuerzas de la naturaleza que ha aprendido a manejar, ataques psíquicos y muchas cosas más. Entonces, tenemos que ver con precaución, veamos algunos de sus rostros. Para que la araña no nos toque con esa red, pues tenemos que tenerla a una distancia donde esa red no llegue. Entonces, lo primero es mantener lejos a estas personas, alejarlos. Ese es lo primero. Si alejamos a una persona que utiliza este tipo de tretas, entonces ya no llega. Tiene que usar algún medio metafísico que probablemente no conozca y entonces será mucho más fácil defendernos. El trader se dedica a buscar oportunidades para tener información privilegiada, hacer negocios ventajosos, dejando fuera a quienes les tocan esos privilegios o engañando a quienes venden sin saber que sus propiedades subirán de precio. Todo eso lo sabe porque se mete en las personas que las utiliza ex profeso para sacar toda esta información. Lo puede hacer entonces con personas vivas, reales, o lo puede hacer incluso con animales, que serían entonces espíritus rastreadores, que así se llaman. El embaucador se dedica a conseguir con hechicería personas que le ayuden a resolver problemas de poder, sobre todo gentes que dirijan en cuanto a organizaciones públicas o privadas, que los embrujan. Y orador convincente, antes de un evento consagra oscuramente los espacios, cerrándolos e intencionándolos. Y entonces pone ahí por transpiración, por expiración, por lo que sea, a todo aquel que llegue ahí, crea ciegamente en lo que va a decir y que llegue a la conclusión de que es una persona veraz, creíble y si está muy enfermo, pues que además es muy guapo y es el más guapo de su pueblo y el más interesante y el más inteligente. Y todo, tú pone ahí todo lo que se tenga que poner. Y las personas con mentes distraídas efectivamente acaban ahí aplaudiendo hasta el cansancio. El cazador de tentador, bueno, aquí tenemos más que lo pueden ustedes fotografiar para que nos sigamos un poco más adelante y podamos aprovechar entonces todo el tiempo en el que estamos. ¿Qué pasa con las víctimas? Pues retrasan sus proyectos de desarrollo porque están al servicio del victimario. Al no tener una postura crítica propia, al no confiar en ellos mismos para analizar las contradicciones y discontinuidades en cualquiera que se le acerque, caen en la seducción y confían ciegamente y se convierten en ovejas autómatas zombies. La misma señora Blavatsky insiste, no me crea ni a mí, analice, cuestione, verifique, observe y saque sus propias conclusiones. Y si no, algo en su interior le dice que lo que yo digo no es de la línea que usted cree, inmediatamente quíteme de enfrente. Bueno, cualquiera que se acerque a un espacio cerrado, que active sus guardianes interiores, entonces debe decir,
Pido que mi intuición me alerte si estoy siendo cazado y manipulado y eventualmente hasta secuestrado o utilizado. Y si siente que el tema no va bien, que se levante y que se marche, o que piense otra cosa, o que dirija su atención sobre otros temas y cierre su credibilidad, es decir, que interrumpa lo que está entrando por sus oídos o por sus ojos, que son dos de los orificios por donde puede entrar con mayor facilidad todo este tipo de cosas. Los ojos son una ventana, pero lo que entra por ahí va a entrar, va a empezar a hacer resonancia en todo el cerebro y lo mismo pasa con el oído. A esto ya lo van ustedes analizando por su cuenta. Si el cazador es una persona cercana a la que se le tiene aprecio, se pueden practicar varias cosas. Uno sabe que si osa salir del encierro y busca libertad, saldrá a cazarlo de mil formas. Si ya se salió a difamarlo, a perseguirlo como si fuera su guardián de la Inquisición, entonces las personas altamente espiritualizadas recomiendan lo siguiente porque al ser continuamente vituperado y insultado y difamado, la persona entra en un proceso de debilidad y la araña vuelve otra vez a atraer. Por mala que sea esa persona, tiene un ángel de la guarda personal, es decir, algo de luz que tiene el ministerio de cuidarle. Puede ser que el producto de artes oscuras o de hechicerías se haya inactivado dicho ángel vendándole los ojos y por eso el sujeto hace todos los desmanes que hace. Entonces se hacen oraciones en donde se le pide a la luz que lo ayude, que lo cuide, que le genere un espacio de desarrollo real para no caer en los procesos de debilitación que pueden entrar a través de los ojos, a través de fotografías, a través de cosas que recuerden cuando estaba el lazo que ya vimos de la araña. Entonces, el lazo de la araña fue destruida, pero queda el recuerdo en la mente. Y cuando la persona utiliza una fotografía con algunos elementos que ya estaban cuando estaba la persona casada, automáticamente empiezan como a medio despertar en el interior de la mente del sujeto las brasas de lo que fue esa conexión. Por lo tanto, permanentemente hay que estarla cortando. Y por eso los grandes sanadores utilizan siempre lentes oscuros, se cubren la cabeza y en general tratan de poner un montón de remedios para no ser cazados por los enemigos normales que tienen debido a la gran cantidad de gentes que ayudan. Bueno, aquí se consagra un recipiente a través del santo Dios o quien se crea, se le entrega con devoción, pedirle a la luz transmute las malas acciones en flores de pétalos blancos, como ya hizo Buda cuando estaba atacado por Mara, etc. Chequense esto y entonces pasamos ahora a lo de Torcom. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, obviando el tema de que un teósofo cuando se inicia a trabajar del lado de la luz se hace blanco de ataques de todo tipo, hay historias múltiples de eso, dice Torco. ¿Y qué debe aprender? Pues a desviar, a sublimar o a transmutar el mal que recibe. Dentro de la sabiduría sin edad, dice Torco, hay 5 escudos importantes, el del ángel solar, ya lo hemos hablado y explicado, el del guerrero, también lo hemos hablado, el del maestro, la jerarquía y el de Dios. Los escudos te protegen de las flechas que envían tus enemigos. Bueno, a esto vamos a hablar, como dicen los budistas desarrollados, hay religiones teístas y no teístas. El budismo es una religión no teísta y la religión en la que la mayor parte de los que estamos aquí hemos crecido es una religión teísta. Se habla de un Dios manifestado. En muchas de los grandes salmos se diferencia al Altísimo, es como el Dios inmanifestado, es decir, la energía con conciencia, y el omnipotente es el Dios manifestado, es decir, el avatar que tiene el camino hacia lo inmanifestado y es a través del cual, otra vez, es el camino medio a través del cual todos nosotros le seguimos. Ojo, con mucho cuidado para que no vayamos siguiendo a la persona inapropiada. Los escudos se protegen de flechas que envían tus enemigos, son las fuerzas oscuras de los planos bajos, del plano astral y del plano mental, cuya intención es revertir el progreso a nivel humano o a nivel global. También hay flechas que van contra la propia globalidad, es decir, contra toda la raza humana. Los enemigos también son esas personas que han sido atrapadas por cualquiera de los 6 venenos, es decir, que poco a poco se han degradado por sentir odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia, que son los 6 famosos venenos. El que la persona entonces es continuamente seducida para vibrar en estas tesituras de odio, miedo, enojo, celos, venganza o avaricia, automáticamente se degrada. También son enemigos los agentes conscientes de las fuerzas del mal. Bueno, operación vivencial. Entonces, esto es para entender. Las operaciones vivenciales son oraciones que desnudan lo que estamos tratando de aprender para que no lo veamos ni a la derecha ni a la izquierda, lo veamos con la crudeza que tienen las cosas. Dice, tú con tu poder para el mal has creado entidades artificiales o has utilizado elementales y tanto a unos como a otros los has programado, es decir, a las entidades artificiales o a los elementales, con ataques psíquicos, susurros etéricos, mensajes mágicos, con concentración. Ahora tus intermediarios o tus víctimas obedecen el mal que has enviado y ese mal ha sido enviado sobre alguien que yo estoy ayudando o incluso sobre mí. Y yo, teósofo, entonces observo que estás entonces afectando a otro teósofo recién ingresado o a mí.
Y entonces, ¿qué puedo hacer? Desviar esas redes que atacan. 2, localizar y transmutar la oscuridad a la luz de esas influencias. C, liberar a las entidades cautivas esclavizadas para devolverlas a sus reinos. E, aprendo para ayudar a quienes están privados de su libertad, hipnotizados, embrujados, atolondrados como zombies, haciendo daño y sin razonar lo que hacen. Si el karma lo permite, significa que son ayudables. Si no, pues hay que dejarlos con ese mal que el propio karma les ha provocado. Bueno, el común denominador de los escudos es una vida recta. Por ejemplo, en la del guerrero es un escudo que es fácil de obtener porque el guerrero debe vivir estas características. Una vida de devoción, debe tener un rato en la vida para hacer ejercicios devocionales. Dedicación, tiene que dedicarse a ese tema. Lucha con esfuerzo, valentía, se necesita valor, obvio, el guerrero necesita valor. No dañar a nada ni a nadie. Solemnidad, servicio en sacrificio. Llevar una vida así cambia la estructura atómica de los 3 vehículos de tal manera que sus átomos progresan y se convierten en sátpicos, rítmicos y luminosos. Los 4 éteres empiezan a transformarse, a transformar a los bajos éteres, y cuando esto se hace se logra conseguir un 70% del escudo del guerrero. Y empieza a construirse y empieza a tomar forma en la tercera iniciación y es completado en la cuarta. Bueno, esto es lo que pasa hablando específicamente del guerrero. Salmos, oraciones poderosas también para protegerse. En el budismo, los 5 poderes, el sánscrito, el palí, el panchavala, son fe, esfuerzo, conciencia plena, concentración y sabiduría. Entonces, el sada, que es la fe, es contrarrestar las dudas. ¿Contra qué luchamos en la fe? Contra las dudas. Ir más allá de los sentidos físicos para poder entonces establecernos en el terreno de la fe. Porque si estamos vibrando en los sentidos físicos, estaremos de alguna manera sentados en sillas de dudas. Virya, esfuerzo que contrarresta la pereza. Sati, la conciencia plena, claridad mental o decisión que controla el vagabundeo. Samadhi, concentración que contrarresta la distracción. Y prajna, que contrarresta la ignorancia. Entonces, en contra de la ignorancia, la distracción, del vagabundeo, la pereza y la duda. Bueno, tenemos aquí entonces los 5 poderes. San Pablo existió que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En hebreos es más o menos lo mismo, pero dicho, o sea, no es exactamente así, pero... Y la visualización, yo sé que estás allí del yo superior, la vamos a hacer dentro de un momento. Les voy a decir de qué se trata esa visualización, que es muy bonita. Autores de los salmos: en los títulos 73 salmos en la versión hebrea dice David, mientras que 2 salmos son de Asaf, Coré, Salomón y otros de Moisés, hermano Etán. Bueno, son todos los salmos y algunos son muy poderosos. Es el Salmo 31, dice: en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen en tu justicia, líbrame, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por el amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Salmos 31, 1, 5. Bueno, estos salmos entonces son invocaciones para que las entidades de luz se apiaden de nosotros y acudan en nuestro socorro y por lo menos nos hagan menos complejo la situación en la que estamos sometidos a daño. Y es el famoso Salmo 91, que es el más poderoso, ya lo habíamos hablado cuando hice una introducción general de todo eso, y es pues relativamente larga, tiene varias cosas. Este es el Salmo tal cual, en crudo, como está, y ahora vamos a verlo con más detalle. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo, ya vimos que es la energía con conciencia, morará bajo la sombra del Omnipotente. 2. Diré yo al Señor: Cristo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador. Acabamos de hablar del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es un escudo de cuero. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esto ya está en verde, porque ya se empiezan a ver las consecuencias de haberse puesto bajo el abrigo, en las manos de Dios, si estamos hablando del cristianismo, o en las manos de la energía con conciencia. Bueno, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pues a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Cristo Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos los caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. El dragón iconográficamente es un símil de Satán. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno,
Y aquí está entonces algunos de los análisis que se hacen a este respecto, y luego hay más análisis. Esto ya de alguna manera lo presenté, entonces nada más lo estoy repitiendo para saber entonces que es importante, y decirles que hay libros donde esto se analiza con más detalle. Por ejemplo, La sombra del omnipotente, esto es de algunos de los libros en donde ya se hace un análisis de este salmo tan poderoso. Es una expresión que implica una gran cercanía, debemos caminar muy cerca de un compañero si queremos que su sombra caiga sobre nosotros. Y esto es el Duncan citado por Spurgeon. También con Spurgeon, tomado de Francis Ridley Abigail, sugirió otras formas de que la escritura habla de la sombra del omnipotente. Entonces, la sombra de la roca se habla también en Isaías 32, se habla la sombra del árbol en el Cantar de los Cantares, la sombra de sus alas en el Salmo 63, la sombra de su mano en Isaías. Estos primeros versículos del Salmo 91 usan 4 títulos maravillosos para expresar entonces dónde debemos meternos y bajo qué tipo de sombra debemos unirnos. Hablando entonces de las diferentes sombras, eso ya solo hacen eruditos relacionados con estos temas. El Altísimo, Elión, el Omnipotente, Sadai, Jehová, Yahvé, bueno, son ya los términos clásicos, la esperanza mío y castillo mío. El que vive íntimamente con Dios conoce la grandeza de su proyección. Dios mismo se convierte en una poderosa esperanza desde el punto de vista de la fe y castillo, desde el punto de vista entonces de la estructura que nos ayuda a no ser conquistados por parte de los cazadores que quisieran entrar con nosotros, porque hay un castillo que nos protege. Esperanza mía, alguna vez has dicho de fe, bueno, vean esto, por favor. Aquí vienen otra vez todas las referencias de Ruth, Juan, Reyes, la Génesis, Jesús en Mateo 27. Bueno, todo esto hay estudiosos, eruditos relacionados con los salmos y relacionados con la espiritualidad, sobre todo de origen judeo-caldea, en donde se hacen análisis con mucho cuidado. Obviamente hay eruditos muy desarrollados que tienen pues, libros de gran profundidad, y algunos de ellos han entrado entonces al análisis al detalle de cuáles las referencias que se activan a través de un salmo que es bien rezado y bien orado y hecho con devoción, y qué cosas atrae para que puedan proteger a la persona que está siendo atacada. Otro análisis, mi Dios en quien confiaré, es decir, la relación con Dios, todos los beneficios. Los hombres son lo suficientemente aptos para proclamar sus dudas. Y aquí tenemos respondido Ruth. Bueno, el tema de Ruth, en los estudios que ustedes pueden, otra vez el Surgeon, se sugirió muchos ejemplos bíblicos referentes a las personas que tenían su propia expresión de la frase mi Dios. Mi Dios en la confesión de la joven convertida Ruth, como Ruth 1.16, aquí está Ruth 1.16, lo que respondió. Mi Dios en la creencia individual del cristiano Tomás, como Juan en la 20:28, aquí está Juan 20:28. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, a pesar de no ver, creyeron. Bueno, y podemos entonces detenernos acá, de eso nos lleva aquí, y de aquí nos lleva al pedazo del Salmo. Es decir, vamos poco a poco tratando de ver de dónde viene la potencia de cada una de las cosas que se invocan en el Salmo. Él te librará del lazo del cazador, lo mismo, tiene el Salmo 119 por Kittner. Entonces, vean ustedes esto con detalle para que puedan ustedes leerlo, y después de leerlo podamos ver entonces lo que los grandes místicos teóricos escriben y analizan para poder entender por qué tienen tanta potencia estas oraciones para efectos del creyente, cómo fortalece su estructura interior y la hace inmune a los ataques que pudieran enviarle desde cualquier parte y desde cualquier forma. Si somos tontos y débiles como los pobres pajaritos, somos muy propensos o atraídos a nuestra destrucción por enemigos astutos, por la ingenuidad en la que estamos. Si vivimos cerca de Dios, Él se asegurará de que no nos atrape el más sinvergüenza de los engañadores. Bueno, el diablo y sus agentes a menudo obran como lo hace el cazador trabaja en secreto, el cazador cambia sus trampas y métodos, cuando ya no le funciona, el cazador a menudo seduce con placeres y beneficios, el cazador a menudo utiliza el ejemplo como unas carnadas, es decir, cosas que son de mucho interés para la persona que va a caer en sus redes. La característica más llamativa de esa expresión es el uso singular tú de todas partes, que es una forma de decir que estas veras son para cada persona individualmente. Bueno, ya ustedes lo analizarán, que tengo mucho material de esto, no lo voy a presentar, que es demasiado teórico, pero bueno, la idea es tratar de desmenuzar todo, por qué es tan poderoso el Salmo 91 y cuántas cosas se refieren a él. Bueno, pues hay una cantidad enorme de información a este respecto. Háganlo también ustedes por su cuenta, lo pueden hacer, busquen a los grandes autores, se pueden encontrar, y a las personas que han hablado acerca de cuál es la parte ritual que tiene, entonces la profundidad que tiene esta oración, que es tan fuerte para proteger. Y ahora sí vamos con el libro de Torkom Saraydarian, que es el aura, el escudo de protección y gloria de Torkom Saraydarian.
Bueno, aquí me quedó una N, pero es M. Bueno, vamos ahora, vamos a hacer cambio de ciclo para poder entrar ya en el libro un poquito. Vamos a la petrificación del aura. La petrificación del aura es una realidad. Nuestros 7 centros en los cuerpos etérico, astral y mental trabajan sobre 7 principios. Por ejemplo, el centro coronario vive a través del principio del propósito. El centro del corazón a través del principio de la compasión. El centro laríngeo a través del contacto con el principio del ritmo en el universo. El centro Ajna se nutre de la energía que dirige. El plexo solar vive a través del principio de paz y armonía. El centro sacro vive a través del principio de la creatividad. El centro, que es la base de la columna, vive a través del principio de la energía de la voluntad. Si violamos cualquier principio de alguna manera con nuestras acciones, emociones o pensamientos, creamos una petrificación. No los dejamos girar en paz, los petrificamos. La petrificación es un fenómeno en donde los elementos del mismo centro crearon polarizaciones positivas y negativas que se bloquean entre sí y crean inercia. En el momento en el que lo positivo y lo negativo tienen una fuerza similar, automáticamente se anulan mutuamente. Bueno, por ejemplo, cualquier acción en contra de la compasión causa cierta cantidad de petrificación alrededor del centro del corazón, cuyo objetivo es la compasión. Entonces, eso aquí quiere decir lecturas, conferencias, eh, contactos con el yo inferior, un acopio de información que va en contra de la compasión, va de alguna manera a catapultar y por lo tanto petrificar la tendencia natural que tenemos a ser compasivos. Cada vez que hacemos mal uso de nuestro poder creativo, creamos petrificación en nuestro centro sacro. Cada vez que trabajamos o vivimos en contra del propósito fundamental de nuestra alma, creamos petrificación en el centro coronario y en la glándula pineal. Cuando las petrificaciones avanzan, los centros no pueden bombear energía y los órganos o sistemas se degeneran, se envejecen prematuramente y, por supuesto, dejan de tener la función para la cual fueron creados. La petrificación del aura aparece como pintura seca. Cuando el aura se cubre de varias capas de petrificación, el contacto de la persona con el universo se corta y se vuelve egoísta, autocentrada y criminal. Es decir, se vuelve como muy laxa respecto a todas las actitudes y comportamientos pecaminosos. Nuestra aura es un instrumento sensible en su totalidad que nos mantiene en armonía con la vida en el universo. Cuando el aura está petrificada, el individuo pierde su dirección, su balance y estabilidad y se prepara a la descomposición. Vive pues con vicios, con complicaciones, desperdiciando su tiempo y envejeciendo sin un propósito definido. Así como el aura de una persona puede petrificarse en mayor o menor medida, el aura de una nación o de un grupo también se puede petrificar. También los grupos son susceptibles de ser petrificados, resultando en inercia, depresión y caos. Ya no se camina bien, ya no se tiene una dirección específica, las fuerzas en contra del orden son tan fuertes como las fuerzas a favor del orden y por lo tanto empieza una inercia y una depresión grupal y un caos grupal de explotación en la vida nacional y entonces la crítica excesiva sobre las personas que tratan de hacer cosas nuevas y estas críticas cuando a través de calumnias se irradian por todos lados y empiezan a tener seguidores y los seguidores trabajan para tratar de desmontar a las personas que hacen esfuerzos por cambiar las cosas hasta que llega una inercia por el cansancio habitual de los líderes que tratan de cambiar las cosas. Bueno, es lo que va explicando aquí Torkom Saraygari. Los fuertes impuestos y la violación de la libertad son los efectos sin sentido de la predicación. Cuando esta avanza, los cuerpos gobernantes pierden su cordura y dirección y tratan de exprimir a su propia gente para sobrevivir. La petrificación es el resultado de una reacción originada por el principio. Las reacciones y los pensamientos como emociones, como palabras y actos crean conflictos en dichos centros. El conflicto debilita los centros y los lleva a la inercia y a la petrificación. Por ejemplo, el principio del corazón es la compasión o la inclusividad. Cuando piensas o hablas o actúas en contra de ese principio, tu corazón reacciona y trata de rechazar o negar esos pensamientos, palabras o acciones, y ahora en vez de inclusivo, te ves exclusivo, es decir, empiezas a cortar las relaciones y a excluir a las personas. Y en vez de ser compasivo, te haces entonces totalmente egoísta y a pensar que tú mereces todo y los demás no merecen nada y que están así por culpa de ellos. Y poco a poco entonces estas personas conviviendo con otras personas que están en una mejor situación originan el desplome general de lo que es una organización. Eso dice Torco. En el momento del rechazo, las dos energías, el principio y la reacción al principio, colisionan.
y tu centro cardíaco recibe un impacto nocivo. Si estos impactos se repiten, terminas cavando tu propia tumba porque el corazón tarde o temprano se va a afectar ya como órgano físico. Debemos recordar que el verdadero principio detrás de los 7 mencionados de arriba es el yo, la divina presencia que es el uno y la belleza, bondad, rectitud, alegría, libertad, esfuerzo y servicio sacrificados. Repito, debemos recordar que el verdadero principio detrás de los 7 mencionados es el yo, la divina presencia que proviene del uno. Aquí está hablando ya de entonces del Altísimo. Y lo que se deriva de la belleza, bondad, rectitud, alegría, libertad, esfuerzo y servicio sacrificado. La petrificación de un centro impide que la energía llegue a su glándula u órgano correspondiente. Cada vez que el flujo de la energía decrece, el órgano crece desproporcionadamente tratando de absorber más energía. Y esas son las causas, de acuerdo a él, de lo que sería entonces el crecimiento inusual del corazón, el crecimiento inusual de los riñones, el crecimiento inusual, etcétera, etcétera. Pero por más que crezca, la energía disponible cada vez provee menos y menos y el órgano colapsa eventualmente y va a ser la causa de muerte con toda seguridad, por lo menos cuando desencarne la persona que fue un gran proyecto de desarrollo y que se vio metido en todos estos contraflujos. El crecimiento normal de los órganos es un signo de inminente destrucción. Ahora, ¿de dónde vienen muchos de los contraflujos que hacen que nosotros entonces entremos en estas crisis de dudas y complicaciones? Precisamente de los calumniadores, por lo tanto, entonces, y por eso en muchos de los, no en muchos, en prácticamente todos los monasterios que hay en Oriente luchan muchísimo contra el slander. Bueno, hay cosas que no se deben hacer para pernoctar en esos lugares, cosas, pecados capitales que no pueden hacerse ahí, slander, no hablar mal de las personas, no amarrar navajas, no generar problemas, no hacer declaraciones, no poner frases que de alguna manera puedan hacer pensar a los demás acerca de conflictos, complicaciones, desórdenes o lo que sea. Eso está prohibido en los monasterios por el gran problema que genera. Siguiente párrafo. Las zonas petrificadas en las auras deben ser disueltas si uno quiere restaurar la salud. El aumento de las cristalizaciones en el aura es el responsable de la mayoría de los problemas de salud morales y sociales. Imagine al aura como una piscina de agua en la que puede ver pedazos de hielo flotando. Las manchas petrificadas en el ahora. A veces sucede que por vibraciones idénticas esos puntos petrificados se atraen entre sí para formar un gran cristal. A causa del factor de un denominador común, a veces todos los pedazos se unen de repente formando una capa de hielo sobre toda la superficie del aura, o sea, de la piscina. Esta es una condición muy peligrosa que lleva hacia la inercia total, la depresión y el suicidio. Es decir, la persona entonces seguramente va a entrar ya en enfermedades muy graves a raíz de esta condición. Eso dice Torkom Salaidaria. Vamos a ver esta nada más porque ya se nos pasó la hora, pero vamos a continuar con esto. Vamos a dejarlo una vez que termine yo esta lectura de esta parte del slide. Lo mismo puede pasar con el aura de una nación o grupo. También hay elementos en nuestro ser que impiden la cristalización. Puntos, por ejemplo, una gran determinación de vivir una vida bella puede ser un fogoso destructor de cristalizaciones. Dirán misa de 3 padres, pero yo tengo clarísimo qué es lo que voy a hacer, tengo clarísimo hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos y voy a ir de alguna manera negociando, si puedo, hablando con las personas, hablando con los distractores, hablando con las personas que se me ponen enfrente. Por supuesto, va a haber un desgaste. Pero si yo tengo una gran determinación, puedo quitar los desgastes y llegar entonces a conseguir los puntos que me había yo forjado. Nuestras aspiraciones, buenas acciones pasadas como memorias de imágenes heroicas, amor por la belleza y la compasión, solemnidad, buena voluntad, etcétera, son todos elementos en nuestra hora que impiden ciertas cristalizaciones. Una persona potente, una gran voluntad, tiene un amor por la belleza, por la compasión, es solemne, es decir, sigue los rituales como debe ser, pronunciando las cosas como se deben pronunciar y en los momentos en los que debe hacerse. Tiene imágenes heroicas, amor por la belleza, etc. Bueno, esa persona es muy potente porque nos puede conducir entonces a eras de cambio, desarrollo y de paz. Nuestro guía interior a veces nos recarga restaurando las corrientes eléctricas dentro de nuestro cerebro. En ocasiones nuestro instructor o nuestro espíritu amistoso puede recargar nuestro sistema dándonos una oportunidad para sobreponernos a nuestras cristalizaciones y petrificaciones. Aquí un consejo, si el Dharma que hemos hecho lo permite, podemos solicitar un rayo de energía y podemos recargarnos cuando está muy dura la golpiza. Y entonces las fuerzas contrarias a nuestro desarrollo son tantas que ya no podemos avanzar. Entonces nos cargamos para volver a tener entonces fuerza sobre los ideales que tenemos siempre que esto sea de bien y empezamos entonces por lo menos
a desbaratar esta calma chicha que se ha generado de 50-50, poniendo ahora sobre 70-30 y volvemos a avanzar. A veces ciertas inspiraciones actúan como cargadores. Estas inspiraciones son recibidas a través de disfrutar la belleza de un libro creativo, una lectura inspiradora o una música elevada. La música es muy importante. También hay diamantes y perlas de dicha en nuestra aura. Las perlas se forman con nuestros mejores pensamientos, palabras y obras. Se forman perlas. Los diamantes son nuestras acciones y obras heroicas. Estas joyas quedan en nuestra aura y trabajan para mantener el flujo y circulación en ella, de forma continua, como atacando y disolviendo cualquier tipo de cristalización y restaurando nuestros centros, glándulas y órganos para que no perezcan. Cuando incrementamos estos tesoros en nuestra aura, se forma una guirnalda protectora. Un gran iniciado brilla e irradia una bella fragancia en el espacio porque por supuesto que ha pasado ya por todo esto. En la sabiduría arcana se nos aconseja coleccionar estas joyas de sabiduría. Estas son las velas que brillan en nuestro sendero hacia el infinito. La unificación de los diamantes y perlas crea momentos de éxtasis, inspiración y resurrección. Vean entonces la potencia que tiene lo que dice el Torco. Bueno, aquí nos vamos a quedar acá. Vamos a llevar otra clase para avanzar y terminar con... Luego voy a seguir con la... Les voy a enseñar cómo viene el asunto. Aquí viene la parte de visualización, pero antes de visualización viene la ciencia de la meditación, que hay mucho material acá, también vista por Torcom. Luego vamos a ver visualización, también es el libro de visualización de Torcom. Bueno, y vamos a ver algunas otras cosas, pero de momento nos vamos a quedar aquí. Pati Chávez. Hola Enrique, muy buenos días a todos. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera es, ¿los videntes ven la misma aura que lo que sería en tonalidad la cámara Kepler? La cámara Kirlian bueno, es parte de las invenciones que se hicieron para tratar de ver fenómenos paranormales, pero desde los 50. Con la cámara trataban de generar un instrumento que pudiera registrar estas emanaciones que son vistas por los clarividentes. Pero resulta que hay muchas formas de clarividencia. Si ves el libro de Leadbeater de clarividencia, ahí explica las diferentes formas que tienen los clarividentes y cuando tú empiezas a conocer clarividentes ya en el terreno de los hechos, vas a ver que algunos tienen como más especialidad por ver ciertas cosas y otros por ver otras. Algunos son un poco más desordenados, otros son más ordenados. Algunos tienen maestros que los ayudan y los van de alguna manera guiando y otros pues no tienen maestros, son más como freelance. Entonces es como muy difícil ubicar una respuesta como la que preguntas, pero entonces yo diría que la cámara Kirlian puede en un momento dado determinar ciertas cosas. Es muy antigua. Esa es una cámara que se descubrió hace muchísimo tiempo y hasta donde yo sé, en la actualidad pues ya muy pocos le hacen o hacen referencia a ella. Pero es el intento que tiene el ser humano para producir una tecnología que evite el tener que hacer sacrificios para desarrollarnos y el desarrollar por nosotros mismos estas habilidades sin necesidad de que tengamos una tecnología que nos lo haga. Pero pues ya sabes que la forma en general, la mente inferior pues siempre tratará de que no esforzarse hacia el desarrollo y sí generar una tecnología que haga lo mismo que hace el desarrollo, cosa que pues, no va a pasar. Por lo menos es lo que dicen los grandes maestros, eso tiene su límite. Bueno, esa es la primera. ¿Y la segunda, Pati? La segunda es, en nuestra aura hay ciertas tonalidades. Por ejemplo, he leído que, por ejemplo, cuando una persona está embarazada es una aura rosa. Cuando una persona está, ahora sí que enferma, es una aura grisácea. Cuando una persona tiene una aura azul es porque tiene dinero y poder, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo o cómo vibra esta aura y de dónde se magnetiza o cómo llegamos a magnetizar esta aura, porque al final de cuentas se nos pegan inclusive bichos astrales, ¿no? Que no nos podemos quitar en cierta manera, porque vibramos en energía, ¿no? Gracias. Bueno, lo que te puedo decir, acuérdate que yo soy un estudiante. Lo que pueda yo decir, pues no es ni la verdad suprema ni nada, es de lo poco que sé y lo poco que he escuchado y he investigado.
pero entonces voy a tratar de contestar eso que estás comentando. Con las personas con las que hemos trabajado y estudiado a título personal, descubrimos algo interesante. Yo cuando estudié Reiki, después de hacer el máster de Reiki, pues me enseñaron a alisar el aura, a alisarla, y me lo dio una alemana muy desarrollada, Katarina Waldorf. Tomé tanto el Advance como la maestría, y con ella me enseñó a alisar el aura de los enfermos que está anormalmente delgada. Después aprendí que estas auras, cuando están delgadas en las personas enfermas, también tienen grietas. Y si tienen grietas, pueden entrar entonces ahí bichos que puedan hacer implantes en el interior, con lo cual se facilita los ataques que pueda tener si es que ya se convirtió en presa la persona de algún hechicero que quiere tener influencia sobre esta persona por diferentes razones y motivos. Entonces, pero luego seguimos viendo cosas y ya estuvimos con una instructora muy desarrollada y nos enseñó a poner energía, bueno, primero a canalizar energía, que fuera más fácil porque ya veníamos del Reiki, y después de canalizarla, ver cómo los pensamientos, cuando se hacen con una parte devocional muy potente, generan un incremento del aura, la hacen más sólida, la hacen más grande, y luego nos enseñó a sentirla, y entonces el aura crece cuando estás con pensamientos devocionales, con oraciones intensas, con pensamientos potentes y buenos y bondadosos, generosos. Cuando ves ese tipo de cosas, el aura crece y se hace muy sólida. Y cuando empiezas a ver cosas conflictivas, que te causan depresión o tristeza, impotencia, el aura decrece. Y eso no nos lo enseñaron porque lo leímos, nos lo enseñaron porque lo vivimos. O sea, una enseñanza vivencial, de ver cómo se adelgaza y se agranda el aura. Y lo segundo es que el aura primero tiene que estar grande, lo más grande que se pueda, después tiene que estar sana y sin grietas, y después tiene que tener la capacidad de repeler cualquier tipo de ataque. Si se pegaran gusanos y excrescencias y lo que sea, pues se activa, como ya hemos visto, una espada, un cuchillo, se consagra y se empiezan a quitar ese tipo de cosas. Se hacen baños especiales, sobre todo con sal, con cualquier tipo de sal, al final del cuello hacia abajo se pone, y sobre todo con la intención, se intenciona al aura a que se dice, eh, eh, con todo el poder de mi intención, eh, pido a la totalidad de los átomos que conforman mi aura que funcionen con un magnetismo inteligente y sean capaces de repeler o rebotar las cosas que lleguen o traten de adherirse a ella, porque magnéticamente se pueden rechazar. Y le pido con esa inteligencia que no manifieste aquellas cosas que atraen a estas excrescencias, es decir, que puedan de alguna manera informarme cuando tengo miedo, cuando tengo celos, cuando tengo envidias, cuando tengo enojo, cuando tengo cualquiera de los venenos, que me lo hagan saber para que inmediatamente pueda yo corregir la tonalidad de los pensamientos que tengo y no esté yo provocando inconscientemente el que mi aura atraiga ese tipo de cosas. En el momento que cambias esa polaridad y esa tonalidad, empiezas a rebotarlas y las cosas se van. Porque pues, a veces hay que consultar cosas, hay que hacer preguntas, y entonces tienes que ser lo más limpio posible para que tengas las respuestas correctas. Porque a veces hace falta preguntar ciertas cosas que tienen que ver con dónde te mueves o qué vas a hacer, si hay riesgos, peligros o lo que sea. Y entonces para que puedas tener canales suficientemente limpios, necesitas mantener limpia la estructura general del aura hasta donde sea razonablemente posible. Por supuesto, te metes al metro y empiezas, digo, en el devenir natural de las cosas con las que uno convive, pues es difícil y hay que estar limpiándola continuamente, pero la limpieza se hace más que nada magnéticamente. También se puede hacer con baños relacionados con azufre. Hay algunos jabones especiales que se llaman en América Latina arrasa todo, tienen hierbas. Se hacen también baños con hierbas que son muy fuertes. Acuérdense que las hierbas en general son nuestras amigas, trabajan muy bien, absorben estas cosas y nos limpian. Ya sabemos la ruda, la albahaca, yo sé, hay varias combinaciones para que esto pueda funcionar bien. Pero lo más importante es mantener una concentración mental como intachable. No sé si te contesté, pero creo que por ahí va a lo mejor el sentido de lo que estabas preguntando, dentro de las limitaciones enormes que yo tengo. Por supuesto, yo soy un estudiante y veo que hay gente que sabe una barbaridad, pero mi intención es para teósofos
que sepamos protegernos para que no echemos a perder años de vida cuando hemos sido atacados sin darnos cuenta de que en realidad esos años podrían haber sido mejor si hubiéramos tenido un buen instructor que nos hubiera dicho lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Es la intención, abrir los ojos para poder defendernos y tener entonces una vida teosófica útil en donde podamos detectar esas cosas que detienen o complican nuestro desarrollo y poder desarrollarnos plenamente, que para eso debemos ser los teósofos, para ayudarnos unos a otros a desarrollarnos. Hola, buenos días, Enrique. Pues yo quería preguntar, em, ¿cómo se abren, no más bien, cómo se cierran los portales que a veces existen en determinados lugares en donde pasan presencias a veces demoníacas que molestan a las familias que viven, por ejemplo, en un lugar así, que no sé cómo ni por qué alguien abrió esos portales y por ahí cruzan presencias? Pueden ser espejos o no sé, cuestiones así. Y pues mi pregunta es, ¿cómo se podrían cerrar? Mira, en un lugar donde hay portales oscuros, hay que quitar todos los espejos, todos, todos, hasta los que usan las señoras todos los espejos se tienen que quitar. Otra manera es, detrás del espejo se pueden dibujar signos poderosos. Si fuera Reiki, pues un Chokurei; si no es Reiki, pues algún otro tipo de signo poderoso, porque hay varios signos poderosos detrás del espejo. Y luego se escribe en la parte de atrás del espejo que se da la indicación de cerrar ese portal. Y entonces doy desde la parte más profunda de mí y con todo el poder de mi intención la indicación de que este portal queda cerrado a partir de este momento para cualquier energía inferior a la perfección divina. Así es como se dice, se repite 3 veces. Y se pone en caso de que quieran dejar un espejo. Bueno, esa es una de las cosas por lo general que se hace. Luego, número 2, hay que ver si es un portal cerrable o no cerrable. Entonces hay que pedirle permiso al karma. Entonces te comunicas con el consejo kármico, pidiendo que sea, si lo haces cristianamente sería el justo juez. El justo juez se reza 7 veces, hay una oración del justo juez, y ya que estás como en frecuencia para preguntas. Si ya tienes la manera de recibir respuestas, pues ahí te van a decir si se puede o no se puede cerrar, y si tú puedes o no puedes cerrarlo, porque no cualquiera puede cerrar un portal. Y en caso de que sea un portal chiquito, un portalito, y a lo mejor te dan permiso de cerrarlo, bueno, pues te instruyes bien cómo hacerlo. Tienes que pedir entonces que se presenten 2 ángeles tronos, hay varios tipos de ángeles, para que custodien el lugar. Lo vas a dejar a lo mejor abierto, vas a hacer un portal especial de salida. No quiero decir estas cosas porque luego, a ver, no lo van a hacer, es nada más para contestar esta pregunta. Y entonces ese portal que se hace en un plano bidimensional en realidad tiene una profundidad y se deja abierto ahí para que todas las entidades que hay ahí crucen, porque muchas se han quedado ya atoradas, crucen y se vayan, y pides que del otro lado las reciban seres de luz que puedan conducirlos a donde les corresponde ir. Pero eso no lo puede hacer cualquiera, es nada más contestarte lo que estás preguntando. Pues hay personas más especializadas en lo práctico, porque aquí hay que tener hay que tener práctica. Estos no son, como dicen en México, no son enchiladas, no son cosas sencillas. Que si lo haces mal, que si no cierras mal, que si no puedes, o sea, hay un montón de cosas que vienen en lo práctico que no vienen en los libros y que tienes que hacerlas pues, con mucho cuidado. Tienes que seguir perfectamente el ritual, lo dejas 20 minutos, por decir media hora, y el que se salió, salió, y el que no, no salió, y luego ya pides que se cierre si es que tienes la capacidad, y si no, pues llevas uno que tenga la capacidad. Porque hay personas que pueden hablar con elementales, hay personas que pueden invocar fuerzas de la naturaleza y son sanadores muy, muy limpios. Y estos sanadores, chamanes o lo que sea, llegan y ellos entran en contacto con estas fuerzas, piden que necesitan estas fuerzas, porque al final siempre va a haber un equilibrio, lo transmiten a las personas que están afectadas por lo que sea. Entonces se les complace o se negocia con estas personas para que se puedan retirar o lo que fuera. Todas esas cosas yo he visto que se hacen y he visto que funcionan. Y cosas muy increíbles que hemos podido ver mi esposa y yo a lo largo del tiempo en este tipo de situaciones. Entonces, yo las creo, pero otra vez soy un estudiante, me ha tocado ver estas cosas. No necesariamente me crean, pero estás haciendo una pregunta y habrá que ver cómo se cierra un portal y quién puede cerrarlo, cómo le hace, por supuesto. Hay que poner incienso a pasto
y no nada más cualquier incienso y no a cualquier hora del día y todas esas cosas ya las saben las personas que saben hacer estas cosas. Entonces, no sé si te ayudé con la respuesta. Lo que quiero que sepas es que sí se cierran, no cualquiera los puede cerrar y es muy peligroso andar cerrando cosas si no tiene uno la práctica, ni la experiencia, ni está uno iniciado en poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, como algo teórico dentro de la clase, pues podemos hablarlo o comentarlo. Pero por supuesto que eso será como muy incompleto y viniendo de un estudiante que apenas sabe estos temas. Espero haberte contestado, Rubí. Emilce, perdón. Probablemente vos ya lo has hablado y todo esto, pero en poquito es repetir algunas cosas que las tengo frescas de algunas clases que estamos preparando, como digo, que estamos trabajando mucho para Rosario. Ahí en el libro de los sueños, Leadbeater habla de que cuando uno se está por ir a dormir, que en realidad nuestro cerebro etérico recibe una cantidad impresionante de influencias de pensamientos ajenos, o sea, como un mar. Entonces, una de las cosas recomienda visualizar, digamos, como un escudo, un poquito lo que vos comentabas, ¿no? Pero también lo que se suele decir en los círculos de la sociedad teosófica es que cuando uno se va a dormir, pensar en algo elevado, es decir, o en los maestros, inclusive ofrecerse a los maestros para ayudar en el momento de los sueños, en lo que uno pueda ayudar, hasta donde uno pueda. Y a veces lo que se suele hacer es memorizar una frase de algún libro espiritual. A veces se toman este libro Meditaciones de Catherine Bechet con la meditación del día, y esa frase que uno memoriza, ya a la mañana siguiente, cuando uno se despierta, puede meditar sobre esa frase. Eso también es una manera de como elevar el pensamiento, elevar la vibración. Y otra cosa de la cual se habla es esto de hacer la costumbre de poder estar consciente, de darse cuenta de qué pensamientos realmente están atravesando, qué es lo que, porque generalmente estamos dormidos, entonces pasan cosas pasan como si fueran transeúntes por la vereda, o ves personas que pasan por la calle y no nos damos cuenta. Entonces, esto de estar consciente. Y otra cosa que traigo en la charla que hace Dora Kunz cuando habla de que ella conocía a los maestros, ella dice que no hay que pedirle a los maestros, pero que si uno es un miembro dedicado, alguien que está trabajando, que su intención es el ayuda a la humanidad, si uno puede pensarse que está bajo el aura del maestro, imaginarse bajo el aura del maestro. Y ella dice, después de todo, los maestros tienen auras enormes. Entonces dice, cuando uno tiene una inquietud o una pregunta, no hacerse al maestro, pero puede que la respuesta igualmente le llegue. No pidiéndole para no importunar al maestro, ¿no? Sabemos que si nosotros le pedimos, los tratamos como santos, en realidad los importunamos, les molestamos. Eso lo dice en una carta uno de los maestros. Sí, Eso. totalmente de acuerdo, Emilce, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y sí, en las charlas con Gaspar, dice, bueno, tú empiezas a interesarte por algo que es de importancia para los maestros y los maestros te detectan inmediatamente. Y entonces en el momento que tú das un paso hacia allá, ellos dan un paso hacia ti, porque él me resolvió esa duda. Porque alguien me había dicho que dabas un paso hacia allá y ellos daban dos pasos. No, 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 no. Y estuvimos revisando y vimos que era uno y uno. Entonces, porque aquí hay que cuidar también con ciertos oradores que tenemos nosotros los teósofos quizá, porque vas dando conferencias a lo largo del tiempo, al final vas modificando un poco lo que se dice y se va desajustando. Por eso hay que estar permanentemente vigilando que las cosas que se digan son así. Y lo que está diciendo, bueno, de Dora Kunz, en general, todas las que dedican a cosas de sanación, sí son muy, muy importantes. Yo uso mucho voy a, voy a compartir un poco porque lo voy a, de hecho, a este libro ya saben que este hombre pues, es Geoffrey Hodgson, es la fraternidad de los ángeles y los hombres.
Y aquí aparecen, pues él clasifica todas las entidades y luego hace un esquema que es muy bonito. Están los directores de los mundos, o sea, los meros meros que dicen en México. Luego están los directores de mundos abajo de ellos, y aquí aparece todo lo que está el río de la verdad. Están los mundos amorfos, los que no tienen lo real, lo que no tienen forma, y los morfos. Y están aquí todas las entidades que uno puede invocar en un momento determinado para que puedan auxiliarnos con inspiración o con seguridad o con protección o lo que sea. Entonces el mundo del poder creativo, los ángeles de la música, los ángeles de la belleza y el arte, la alegría, los constructores, los ángeles constructores, guardianes y la naturaleza, ya estamos aquí en la forma, los ángeles constructores en general, y luego ya viene todo el formato de cómo funcionan. Y siempre hay que buscar dentro de la teosofía las ayudas porque hay ayudas. Y luego nos van a decir en sueños qué nos está fallando y por qué no recibimos la ayuda. O sea, en dónde estamos mal a través normalmente hay que hacer una interpretación simbólica. Normalmente lo hacen de una manera muy icónica, o sea, es muy fácil de interpretar y luego vemos por dónde viene el lío. Y entonces hay que arreglarlo para que podamos tener la vibración apropiada y hacer otra vez lo que habíamos visto, esta tercerización. La tercerización es cómo subir más de donde podemos, haciendo un esfuerzo para que ellos bajen más de donde deben y se haga el encuentro, donde viene la información y las cosas que vamos a utilizar. Y para ellos es súper difícil que hagan eso y para nosotros también, porque también subir en la azotea sin escalera y ponernos de puntitas en dos ladrillos para agarrar un rayito y ellos hacen lo mismo y ahí se da el encuentro. Y ese encuentro pues no es fácil y va a ser más fácil si tenemos una mayor devoción para hacer las cosas, va a ser menos peligroso, por lo menos para nosotros y para ellos. Pero se genera un espacio. También hay muchas anécdotas en las cartas leídas y no leídas y de los que te comentan que algunos que fallan en el último momento se pierden la oportunidad de tener ese tipo de contacto, porque ya no alcanza el ladrillo y ya no llegaste a los 2 centímetros que tenías de margen para alcanzarlos. Entonces, digo, son tonterías, pero son cosas que uno va escuchando y que al final hay que hacerlas, porque si uno las hace bien, como bien dices, Emilce, siempre, y vuelves a leer, en este caso a Kuhn, y te encuentras que están muchos detallitos que normalmente pasa uno desapercibido porque no estaba uno listo para encontrar el sentido de lo que quería decir. Esto, lo que dices también es importante porque hay que leer y releer lo que creímos que ya habíamos leído, hay que volverlo a leer porque se vuelven a leer y uno encuentra más cosas, sobre todo si está uno en movimiento. Entonces, gracias por la información, Emilce, que te mejores de tu laringitis. No, gracias a vos, Enrique. Te quería agregar algo, lo que vos decís, que a veces, bueno, los miembros, cada uno trabaja y estudia y da su charla de acuerdo a su estudio, ¿no? Lo que está viendo. Nosotros generalmente en el programita que imprimimos en la sociedad acá en Rosario, ponemos que dado que la Sociedad Teosófica no tiene posición doctrinaria oficial, lo que se dice en la tarima, porque nosotros tenemos una tarima, es responsabilidad exclusiva del orador, algo así, pero es un chiquitito que va siempre impreso en los, y a veces lo decimos, pero es así en realidad, porque justamente además hay esta libertad de pensamiento, pero siempre, igual siempre creo que es edificante todo lo que cada uno de los hermanos va estudiando y va volcando, digamos. Y esto que vos decís, ¿no? No me crean, véanlo, el discernimiento, esto está bueno. Sí, y lástima que ya no vive, por ejemplo, Taimni, que habría que preguntarle un montón de cosas, pero cuando él empieza a poner lo superior y lo inferior, y entonces de ahí sacas, pero siempre con mucha precaución, pero sacas modelos porque son modelos que siguen por lo menos lo que él se atrevió, obviamente con las bases que debe haber tenido. Y yo hace poco hice este modelo, quiero que vean, y es el modelo de lo inmanifestado, y aquí pongo entonces lo manifestado primario y secundario en los rayos bueno, y viene que ya lo quité porque si no queda un slide muy complejo, pero entonces el Atma tiene una correspondencia con lo que sería la manifestación primaria del rayo de lo superior, el espíritu universal que viene de lo inmanifestado,
Eso sí se queda sin superior e inferior porque no tiene forma ni tiene nada. Y luego lo manifestado secundario, que es donde están los principios intermedios del hombre, lo que son las partes punteadas, luego la definición de manas que hace la teosofía, y al final llegamos a los órganos de los sentidos externos, el linga sarira como otra vez una tercialización, y al final lo que sería el proceso de información del cerebro físico. Y entonces, pero bueno, lo haces eso y casi te muerdes las uñas para ver si no estás diciendo alguna barbaridad, pero parece que no. De repente te lo van aprobando no. Yo siempre digo, por lo menos 90% está bien, y dicen que sí, bueno, ya lo dejo. Pero luego dicen que no, y hay que estar rascando y rascando, y hasta que encuentras que se aproxima pues lo más que se puede a lo que tratas de explicar, para no decir alguna barbaridad, que la tomas obviamente de lo que han dicho los precedentes. A Gaspar le gustaba mucho la ciencia de la paz, porque ahí vienen muchos secretos interesantes para la fraternidad, y las ciencias de las emociones, que era la que conocíamos mejor los dos cuando hablábamos de ese tema. Y por cierto, ya voy a sacar dentro de poco el libro de Gaspar ya lo tengo muy avanzado, espero que puedo sacarlo a ver si la semana que entra o en 2 semanas, para que quede que un reconocimiento pues, mínimo a un hombre tan desarrollado y que hizo tanto, que estaba totalmente volcado ahí, que fue tan centrado la educación filosófica y con la ayuda, por mucho. Bueno, Segunda, una pregunta que tiene Iván por acá por el chat dice, la sola negación inocente de que el mal no me va a llegar si no le doy fuerza o no creo en él es suficiente defensa. Lo pregunto porque coloquialmente se tiene esa idea de lo que crees, lo creas. ¿Es posible eso? bueno, es que cuando tú hablas o nominas algo, ya estás tercializando y estás haciendo la mitad del gancho, y el otro gancho es lo nominado, el nominador y lo de en medio. Entonces, sí tiene sentido lo que dice, pero no es suficiente. O sea, no por analizar ciertas cosas, porque te puedes proteger de mil formas. Cada vez que estás haciendo una nominación, dependiendo el sentido o la intención que tienes al hacer la nominación, es decir, al pronunciar las cosas. Sin embargo, se estila entre las gentes que hemos conocido a poner las cosas por iniciales y tratar de no nominarlos, sobre todo los hechiceros oscuros que están en Oriente. Se trata jamás de pronunciar el nombre que tienen. Y ya había yo hablado en otra de las clases también de alguna de las diosas que eran muy sinvergüenza, que normalmente no la mencionaban, pero ni de chiste. La tenían que mencionar a través de terceros nombres, porque sí, era como invocarla o generar un lazo etérico solamente con pronunciarlo. Tiene sentido lo que alguien preguntó, pero no es...